Soy Ernesto Martínez y bueno, durante los siguientes 20 minutos vamos a hablar de una vulnerabilidad que encontré en UA Cloud y hay poco tiempo, así que vamos a empezar ya. Bueno, pues como he dicho, soy Ernesto Martínez, tengo 19 años, estudio Ingeniería Informática en el grupo de alto rendimiento de esta universidad, la Universidad de Alicante. Actualmente estoy en segundo curso, ahí tenéis mi contacto, así que, pero bueno, volverán a aparecer al final, así que sin problema. Bueno, hay un pequeño disclaimer legal, hay que leerlo, la vulnerabilidad está parcheada y bueno, es un tecnicismo legal más que nada. También dar un poco de contexto, cuando estudiaba en el instituto, pues también encontré dos vulnerabilidades en la web del instituto que me permitían acceder a bastantes cosas, también las reporté y pues eso, que de pequeño me ha gustado hacer estas cosas y en ese momento me autoimpuse un reto que era cuando llegase a la universidad encontrar algo similar. Y pues encontré algo parecido en webs de asignaturas durante el primer semestre y en aplicaciones de grupos de investigación, pero como no me sentía satisfecho porque quería algo más oficial y realmente mi punto de mira era intentar algo con UA Cloud. El 26 de mayo fue la primera vez que conseguí y reporté la primera vulnerabilidad y pues bueno, también me confirmaron tiempo después que la web había tenido una auditoría de seguridad, por lo tanto era bastante difícil o prácticamente imposible con mis conocimientos técnicos intentar atacar una página tan auditada como puede ser el login, así que me puse a investigar por otras páginas menos conocidas de UA Cloud, lo que se llama low hanging fruit, pero tener el mismo potencial en la vulnerabilidad, por así decirlo. Lo que encontré, les pasé lo que se llama el Common Weakness Enumeration, el número 79. El Common Weakness Enumeration es un código que se establece, que indica el tipo de debilidad que ha llevado a una vulnerabilidad. En este caso, el 79, lo que encontré es un cross-site scripting. Para quien no lo sepa, el cross-site scripting sobre todo tiene su auge en el uso de las web dinámicas. Antes las webs eran estáticas y no se daba este problema, hasta que con el auge de las webs dinámicas un grupo de investigadores de Microsoft se dio cuenta de que el hecho de que un usuario metiendo en un input datos, lo que sea, para que la web después los muestre, cuando el usuario puede meter esos datos para que después en la web se muestre, por ejemplo, si yo meto mi nombre y después quiero que el HTML muestre mi nombre, el usuario puede usar caracteres de escape propios de HTML para intentar inyectar código dentro de su propia web. Esta metodología fue la que usó un chico de 18 años, allá en octubre de 2005, y creó un troyano en MySpace que obligó a tumbar la web porque en 20 horas infectó a más de 1 millón de usuarios. Esto es un ejemplo de una página web dinámica. Nosotros podemos meter, si no lo habéis visto, en el campus virtual tenemos en nuestro nombre una opción que pone favoritos, lo que nos permite es poner un nombre corto y una URL, que eso después se transforma en como un marcador como propio de Chrome. El marcador está, como vemos, lo he configurado para que salga la web de programación 2, por ejemplo. Vemos que tiene el nombre de P2, que es programación 2, y el valor que es la URL a la que redirecciona. Pero tal como he dicho con cross-site scripting, el problema que hay es que cuando tú introduces caracteres de escape, como por ejemplo una comilla, vemos que si metemos en el nombre una comilla, en el nombre se cerrará esa comilla, o sea, el HTML, o sea, tu navegador cuando reciba el HTML con el nombre de la asignatura y es comilla programación 2, no sabe diferenciar si esa comilla es parte del HTML o es parte de los datos que tú has metido. Entonces lo que conseguimos es que, por ejemplo, poniendo un nombre, ASD, si metes una comilla, cerrará el input que tú has metido y lo siguiente que podemos meter son más parámetros HTML. Como podemos ver, tenemos el valor ASD, que es el nombre de la asignatura en este caso, y vemos que podemos seguir metiendo style igual a, entre comillas, color_green, y como vemos, el marcador se nos colorearía en verde. Bueno, pues esto como tal no tiene mucho sentido porque no nos sirve de absolutamente nada cambiar el color de un marcador. Lo interesante es usar etiquetas de HTML para intentar ejecutar código en la web, en el navegador del usuario, para intentar infectarlo. Ahí es cuando encontramos, podemos robar cookies. En este caso era más complicado porque usaban HTTP only, pero bueno, habían otras que no, por lo tanto. Vale, el problema, si usamos lo que he dicho, de intentar inyectar etiquetas script para, o sea, al igual que puedes meter la opción del color, tú puedes cerrar la etiqueta de option
intentar meter otra etiqueta de script para que ejecute código en el navegador del usuario. Lo que pasa es que como usan el backend de .NET, saltaban 1000 errores, o sea, parece ser que eso saltaba el anti-cross-site scripting de .NET y pues era bastante imposible que yo consiguiese saltarme los filtros de un programa desarrollado por Microsoft. Otra forma que no explotaba era usar Almost Over en la etiqueta de option. El problema es que si habéis visto alguna web, estas etiquetas, las que son selectores, las renderiza de forma nativa el navegador que, por ejemplo, imagínate Chrome, pues si lo ejecutas desde un teléfono, la forma de la visualización no es la misma que la de un navegador. Estuve leyendo un poco y pues eso se debe, o sea, el render que se encarga de mostrar esa etiqueta no se la da completamente al navegador y como que también depende algo del sistema o algo así leí, por lo tanto no podemos ejecutar código JavaScript con mouse over. Por lo tanto, me tocó improvisar algo que, bueno, me llevó bastantes meses darme cuenta, lo reconozco, que en la página principal de UACloud, si tú metes muchos marcadores, los 3 primeros se te guardan en un icono. Y el icono lo que guarda pues, es una referencia, es una href a la página web, por ahí tengo google.com, que es una href a la página que tuviese guardado como marcador, solo los 3 primeros. Si os habéis dado cuenta, pues en este caso ya no tenemos el problema de que OnMouseOver, al ser renderizado por el navegador, no se puede ejecutar código JavaScript, por lo tanto aquí sí que podemos ejecutar código JavaScript. La URL se copia sin aparente filtrado y estuve haciendo un par de pruebas, así que lo único que nos quedaría bueno, ahí sobra una comilla, porque como estuvo parcheado y las diapositivas las hice después, a veces cogí hasta algunas que estaban mal, bueno, si vemos que metemos una comilla, y esto para que quede claro, metemos una comilla, entonces cerramos el atributo que estaba abierto antes, donde nosotros estamos introduciendo datos. Al cerrar el atributo podemos ir escribiendo código HTML, por lo tanto, metemos una etiqueta que es onMouseOver. Y en onMouseOver, entre comillas, ponemos el comando que queremos que ejecute de JavaScript. En este caso, pues es un alert 1 y vemos que cvnel.cpd.ua.es nos ha dicho 1. Eso significa que nuestro código se ha ejecutado perfectamente de forma local. Aquí ya se podría reportar la vulnerabilidad, pero voy a dar un poco más ejemplos de cómo esto pues, sí que puede ser más peligroso. Bueno, como hemos visto, al poner una comilla rompemos el carácter de escape. Entonces, por el mismo motivo, si metemos otra, volveríamos a romper el carácter de escape. Lo que podemos hacer para saltarnos esta restricción es usar funciones de JavaScript como string from charcode, que desde valores en decimal te devuelve un string y después con evalúas ese código y te ejecuta el JavaScript que sea ese string. De esa forma podemos usar eso más que punto y coma, te deja meter múltiples, o sea, es como un salto de línea, pues puedes ejecutar en una línea muy grande el código JavaScript que quieras. Aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en este caso estamos mostrando por alert un token privado de la sesión de un usuario, o no sé lo que es, pone private token, supongo que no debería saltar, pero eso es un token privado que supongo pues, identificará a un usuario de alguna forma. En este caso, pues, como vemos, podemos cambiar el fondo de UACloud y en este caso ya es algo más interesante, pues al igual que puedes inyectar cualquier código JavaScript, podemos inyectar un código JavaScript malicioso y perfectamente preparado. Bueno, eso es un programa, Viv, y lo que nos permite es infectar a un usuario y tenerlo como un zombie, es decir, controlamos su navegador y vemos que ahí tenemos bastantes opciones. Ya eso sería en un entorno más malicioso. Esto no se usó y yo hice una prueba con un navegador, un navegador en local y mi cuenta, y esto ya sería lo que utilicé un atacante para hacer bastante daño. Vale, estos ya son detalles un poco más técnicos de la vulnerabilidad, porque en un principio no da tanto miedo, porque tú puedes pensar, bueno, pero para que alguien me inyecte un código y se ejecute en mi navegador de forma arbitraria, tiene que estar en mi cuenta, tiene que meter un marcador nuevo. Bueno, pues a ver, de primeras eso ya sería bastante peligroso, pero de segundas, la forma de crear una petición, un marcador, es lanzar una petición post a ese endpoint, con cpd.ua.es y va por HTTPS, lo cual pues en un principio no da miedo,
hasta que, bueno, más o menos ves que no tiene HSTS activado, que es una política de la que solo va a permitir conexiones HTTPS. Por lo tanto, si tenemos un atacante en medio de nuestro navegador a la web, lo que ese atacante puede hacer es, solo estando en medio, puede conseguir completa persistencia en tu cuenta, aunque estando fuera de la red, porque conseguiría inyectar código en tu cuenta. Y eso, bueno, también podríamos pensar en una técnica que la dejo así como suelta, que es Cross Request Forgery, que bueno, pues llevaba un token aleatorio de verificación, pero bueno, pues no me metí a intentar saltármelo, y lo que hice, pues porque no soy un criminal ni nada, pues lo reporté ya, no intenté nada más. El 22 de junio ya aparece el primer parche, y un dato curioso de este parche es que se realizaba desde el lado del servidor. No parchearon el HTML de UA Cloud, y solo lo que hacían es que cuando tú les enviabas el marcador nuevo, buscaban en ese marcador si había ciertos caracteres propios de los ataques, del ataque como la doble comilla o el mayor igual que, etcétera. Bueno, pues lo que cualquiera podría pensar es, bueno, pues vamos que yo también lo intenté, es ofuscar eso, es como, por así decirlo, transformar esa cadena a una que sea algo más compleja, que haga lo mismo, pero que sea diferente. O sea, que no utilice los mismos caracteres. El problema es que como solo buscaban por un carácter, por ejemplo, la doble comilla y la barra mayor o igual que, era imposible usar ofuscación para intentar pasarle otro payload, otra cadena. O sea, el servidor devolvía error al que era un marcador. No conseguí ofuscar nada y pues reporté que era imposible crear marcadores maliciosos. Y bueno, pues el 6 de julio, a la 1:38 de la madrugada, yo sin poder dormir porque no consigo otra vez crear marcadores maliciosos, consigo reportar que otra vez puedo crear marcadores maliciosos, esta vez de una forma un poco más compleja y es mucho más difícil que se dé el caso para que un usuario pueda ser infectado, pero bueno. Me basé en un fundamento que explicó Homoza en su charla de Cross-Site Scripting hace un tiempo de Pentesting Web, que es un concepto que mucha gente falla en él, que este tipo de vulnerabilidades se dan siempre, ya sea que el usuario tenga que meter unos datos una cadena de caracteres en una web, como si la petición sea GET, como si la petición sea POST. En los tres casos puede ser vulnerable, y en este caso no contaron con que en la misma web lo que filtraban eran el parámetro de la URL, nombre y nombre corto. Esos los tenían controlados ellos. Es decir, por ahí no podías crear ningún marcador malicioso. Y porque los otros dos, pues era color y un icono, seleccionar un icono. Bueno, pues esto a primera vista tú ya podrías decir, bueno, esto está arreglado, no pasa nada. Porque en ambos marcadores pues te filtrarían todos los caracteres de escape que pudiese tener HTML y de ofuscación también. El problema es que cuando tú envías una petición, es decir, cuando tú le das a añadir ese marcador, la petición que se envía es esta. O sea, el hecho de que en el navegador esté validado, por mucho que en el navegador esté validado, si tú consigues si tú pones un proxy entre tu navegador, o sea, un proxy intermediario entre tu navegador y UA Cloud, lo que puedes hacer es leer las peticiones que envía tu navegador. Y como vemos aquí tenemos un parámetro, bueno, no lo leeréis, pero da igual, es el color y el icono. Ambos parámetros, como ya están en tu proxy, ya no están en tu navegador, aunque en tu navegador también lo puedes editar, los puedes editar completamente. Entonces, yo tuve una teoría que dije, estos parámetros no se han tenido en cuenta a la hora de poner el parche, por lo tanto estos parámetros probablemente sean vulnerables porque han podido pensar que estos parámetros, como solo era un selector de color y de icono, no eran susceptibles de ser vulnerables. Entonces lo que estuve probando fue, con las peticiones que se mandaba, este icono, o sea, el parámetro, me puse a probar con el parámetro icono. El parámetro icono es un string, bueno, es una cadena de caracteres que cada una tiene un icono asociado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues yo me puse a editarlo. El problema, por prueba y error,
vi que ese parámetro solo tenía 25 caracteres. A partir de 25 caracteres, el servidor te daba error. Lo cual da bastantes problemas porque entonces no podemos hacer eso que he dicho antes de meter caracteres, o sea, cadenas muy gordas de JavaScript. Por eso he dicho que era bastante más difícil explotarlo. También, si intentamos meter lo que he dicho antes, de meter la etiqueta que ejecuta JavaScript, por ejemplo, o mouseover igual a alert1, nos quedan 4 caracteres restantes. Y estuve probando, metiendo eso, y el problema que me encontré es que efectivamente se había conseguido ejecutar código. El problema es que como solo tenemos 25 caracteres, no he podido poner el nombre del icono para que salga en la web de UACloud. Entonces, como no tenemos, o sea, como UACloud no detecta, o sea, tu navegador no detecta ningún icono, crea una etiqueta span, que es lo de el icono, ahí tiene la clase, pero en ese caso, en vez de tener un icono, va vacío. Entonces, nos crea la etiqueta perfecto con nuestro atributo que ejecuta JavaScript, pero como es una superficie 0x0 porque no detecta un icono, pues me era imposible que funcionase la cadena esta. Entonces, pues estuve bastante tiempo hasta que me di cuenta de lo de que esto era un 0x0 y pues en 4 caracteres me era bastante difícil arreglar el tema porque tengo que meter un icono que todos tienen, o sea, cualquier icono tiene un nombre mayor a 4 caracteres y solo me quedan 4 caracteres para intentar meter ahí un icono y que salga una superficie aunque sea 1 por 1. Y también encima tendría que, pues, si no quiero que siga nada, pues cerrar la etiqueta. Entonces se me ocurrió que hay una forma bastante chula de que meto, al final de toda esa cadena que he explicado antes, meto un barra y un mayor igual que para cerrar la etiqueta, pero es que encima de cerrar la etiqueta, los navegadores ahora son tan majos, con el texto que te sobra, te lo mete como texto encima. O sea, con lo que te ha sobrado la etiqueta, te lo mete como texto en el span y bueno, pero aún te sobra otra etiqueta barra span que no la has cerrado. Bueno, pues los navegadores, como he dicho, son tan majos que esos errores te los arreglan automáticamente cuando procesan una página web. Por lo tanto, tenemos que otra vez ya tenemos arreglado el error del 1 por 1, o sea, del 0 por 0, por lo tanto ya tenemos una superficie sobre la que, bueno, se puede pasar el ratón y ejecutar JavaScript. Y pues aquí, por ejemplo, una prueba de que ya sí que conseguíamos ejecutar JavaScript. Ideas que tuve para que esto fuese más rentable, porque como hemos visto, al poner un alert1 no sirve de nada y encima tenemos un límite de 25 caracteres. Bueno, se me ocurrió que podemos usar strings de JavaScript para trocear ese payload tan grande que queremos meter. Lo troceamos en trozos muy pequeños de variables que sean a igual al trozo de string para gastar menos caracteres. Y después los podemos concatenar y usar eval, que es lo que he dicho antes, que es una función que lo que hace es evalúa un string de código JavaScript, pues lo procesa, lo ejecuta, por así decirlo, ¿no? El problema es que como solo tenemos 3 etiquetas, como he dicho antes, vulnerables, porque las demás eran options y ahí no podemos hacer nada, pues con tres trozos de variables, o sea, que si troceamos el script de 3 trozos, a un límite de 25 caracteres, si tenemos que gastar caracteres encima en lo de escape, en lo de cerrar la etiqueta, pues no vamos a poder hacer, por así decirlo, daño al usuario o, bueno, demostrar que la vulnerabilidad puede hacer daño, ¿no? Y otro problema que me encontré es que, bueno, pues a primera vista eso no es tan bonito como lo de antes, ¿no? Un usuario se podría dar cuenta que algo está fallando ahí y asustarse, ¿no? Pues estuve investigando también un poquito más con el uso de otros temas en UACloud. Como vemos, en UACloud viene por defecto el tema de tarjetas, yo no tenía ni iconos y llegó a un punto en el que no sabía que existía otro tema, todo el mundo usa el de iconos al principio, bueno, cuando se da cuenta y lo cambia. Hay otro tema que es por tarjetas, que como vemos, pasan estas cosas, o sea, conseguí, con las pruebas que había hecho antes, romper la web por completo, no podía ni acceder. Entonces me estoy investigando un poco el por qué se daba eso, y era que ahí tenemos que los marcadores, en vez de en una lista, como hemos visto antes, en el que teníamos el problema de que como la renderizaba de forma nativa, no podíamos ejecutar código en cada una de ellas y solo podemos ejecutar código en 3 de ellas porque se copia a la página principal. Aquí no, aquí eran todos span y por lo tanto pues ya tenemos las que queramos, los marcadores que queramos para trocear nuestro payload y pues poner y pues después concatenarlo e intentar, o sea, es que había bastantes problemas
en eso porque como usamos atributos o mouse over, pues el ratón tiene que pasar y bueno. Pero encontré que con este tema pues podía romper la web y dije, bueno, pues si he conseguido romper la web, pues probablemente pueda inyectar bastantes más cosas. Y otra cosa interesante es que es por default. Este tema es por default y pues eso siempre gusta cuando tienes que atacar a un usuario, ¿no? Y también vemos que los payloads salen ahí arriba, en una esquina, que son bastante poco visibles. Tampoco entendí mucho el porqué de eso, pero bueno, el 9 de julio ya se publica el segundo parche y el parche pues también es del lado del servidor. También bastante interesante porque puede dar bastantes problemas y tuvo ese parche ciertos errores que, bueno, no los comentaré por el tiempo, que tuvo ciertos errores que nos permitían forzar que no filtrase. O sea, ahí ya filtraban todos los parámetros y teníamos una forma de forzar que no los filtrase. No voy a poder comentar este ya por el tiempo, pese a que realmente fue más un bug de programación en el lado del servidor al filtrar que una otra vulnerabilidad seria. Y el 3 de octubre, el salto del verano, pues tenemos el tercer parche y el final, en el que ya pues sustituye ciertos caracteres en todos los parámetros, los sustituye por espacio y filtra ya absolutamente todo. Yo ya no conseguí crear marcadores maliciosos o de alguna forma que realmente fuesen peligrosos y pues bueno, ese fue ya el fin y justo ahí después ya no de la Vita que diese esta charla y bueno, pues por mí eso es todo. Ahí tenéis las diapositivas, ahí en pequeño, no sé si se ve, y tenéis ahí mi contacto por si queréis decirme contactar conmigo por algo de que no haya quedado claro o lo que sea. Eso es todo.